Una coma a la vez. Sí, una coma a la vez. ¿Recuerdan ese espacio donde yo, junto a ustedes, disfrutamos del placer de leer en voz alta? Sí, hay que retomarlo. Tiene ya algunas semanas, bastantes semanas para ser exactos, donde ya no he publicado, ya no he leído para ustedes, ni para mí, sobre todo para mí, leer en voz alta en este gran espacio que me gusta mucho, que es una coma a la vez. Quiero ahora leerles esta historia de un águila entre gallinas, que está en el libro de María Alonso Puig. Se llama Reinventarse su libro. Está lleno de historias interesantes. Esta pequeña y breve narración la leímos hace algunos días en el taller de Soy Lectura. Entonces quiero que a través de mi voz la disfruten igual que yo lo hice en el momento en que la leí. Para ustedes y para mí, para este placer, aquí se las tengo. La historia dice así. Hay una preciosa historia en una ocasión leí y que al parecer ocurrió realmente en Ghana, África. Una aldea de Ghana había pasado por una época muy difícil y su gente se sentía abatida y desesperanzada. Alguien les contó una historia que fue pasando de boca en boca y que empezó a mover resortes muy potentes en los interiores de los corazones. Poco a poco, aquellos seres humanos fueron retomando hasta que recuperaron su alegría y su entusiasmo. No cabe duda de que hay historias que son capaces de despertarnos a nuevas realidades. Tal vez para usted está bien, pero esta puede ser una de ellas. Un pastor que vivía en una cabaña cerca de un bosque y a cierta distancia de una montaña tenía un corral de gallinas y un rebaño de cabras. Aquel año hubo una gran sequía, con la cual la mayor parte de la hierba desapareció. Por esa razón, el pastor decidió llevar sus cabras a lo alto de la montaña, donde probablemente al haber más humedad encontraría algo de hierba tierna para sus animales. Así lo hizo y, después de un largo caminar, llegó junto a la cima de la montaña. Allí sus animales pastaron durante unas horas, hasta que fue cayendo la tarde y el pastor decidió volver de nuevo a la cabaña donde vivía. Bajaba entre las piedras con su rebaño cuando vio frente a él algo grande, que enseguida reconoció como un nido de águilas. Al acercarse observó que en el interior había 2 polluelos, uno de los cuales había muerto al desprenderse el nido de la roca en la que se encontraba. El otro polluelo, aunque algo se movía en él, parecía estar gravemente herido. El pastor no le gustaban nada las águilas porque las tenía como enemigas. En alguna ocasión había atacado a sus cabras e incluso se había llevado a alguna de sus gallinas. No obstante, llevado por la lástima, el pastor se agachó, cogió con delicadeza el polluelo herido y se lo llevó a la cabaña. Allí lo curó como pudo y empezó a alimentarlo con pequeños trozos de carne, mientras que dejaba que la naturaleza hiciera el resto. El animal se recuperó por completo y empezó a crecer y a crecer hasta que se convirtió en un magnífico ejemplar adulto de águila. A partir del momento en que el águila se hizo adulta, las cosas empezaron a cambiar. El pastor, que inicialmente se sentía tan orgulloso por lo que había hecho, empezó a sentirse cada vez más inquieto por la presencia de aquel animal. De alguna manera, no lograba evitar que imágenes cargadas de emoción le vinieran a la cabeza y le recordaran que los animales, como aquel, habían hecho con sus cabras y sus gallinas. Un día, el pastor llegó a una decisión, la de abandonar al animal en el bosque, pensando que sin duda la naturaleza se ocuparía de nuevo en ayudarlo a sobrevivir.
3 veces llevó el pastor al águila al bosque y 3 veces el águila le siguió dando pequeños saltitos en el suelo. No sabiendo ya qué hacer para deshacerse del animal, el pastor pensó y pensó, hasta que se le ocurrió la más absurda de las ideas. Metería al águila en el corral de las gallinas. Cuando las gallinas vieron entrar en el corral a ese animal al que tanto temían, se adentraron despavoridas en aquella caseta en la que se refugiaban. Pronto se dieron cuenta del extraño comportamiento de aquel animal, que permanecía quieto y solo, y se fueron acostumbrando de forma progresiva a su presencia en aquel lugar. Los años fueron pasando y aquella águila se acostumbró a vivir como una gallina. Comía lo mismo que comen las gallinas, se movía como las gallinas e incluso aprendió a emitir los mismos sonidos que emiten las gallinas. Estaba la situación así. Cuando pasó por aquella región, un naturalista que estaba haciendo un estudio sobre las águilas de aquella región, al pasar junto a la cabaña del pastor, contempló, incrédulo, el espectáculo que se ofrecía, ni más ni menos que un águila conviviendo con gallinas. Corriendo golpeó con fuerza la puerta de la cabaña del pastor, el cual al oír los ruidos abrió sobresaltado. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que quiere? Le ruego me perdone. Soy un naturalista que me dedico al estudio de las águilas y he visto algo inaudito. ¿Un águila viviendo entre gallinas? El pastor comprendió perfectamente la causa de la sorpresa de aquel investigador y, después de invitarle a entrar en su cabaña, le explicó la historia de cómo la encontró, la curó y la crió entre las gallinas. El naturalista escuchaba absorto la historia, hasta que algo le sacudió bruscamente, algo aparentemente inocente, ya que fue solo un sencillo comentario que hizo el pastor. Verá, amigo mío, el animal ha vivido tanto tiempo entre gallinas que ya no me queda la menor duda de que, aunque su forma siga siendo de águila, su interior no es más que de una gallina. De verdad que lo siento, pero no puedo estar más en desacuerdo con lo que acaba de decir, contestó el naturalista. El pastor se sintió tal vez un poco agraviado, porque quizás consideraba que nadie conocía tan bien a aquel animal como él. Si estás tan convencido, ¿por qué no me lo demuestras sencillamente haciendo que vuele? El naturalista se fue al corral, cogió al águila e hizo lo primero que se le ocurrió, que fue lanzarla por los aires gritando: ¡vuela! El animal cayó pesadamente y se escondió en el interior del corral. El pastor hizo una mueca irónica, aunque ello no hizo que el naturalista se diera por vencido. Entonces empezó a mirar a su alrededor como si buscara algo, hasta que se fijó en unos metros, que a unos metros de allí había una escalera. Se acercó, la cogió y la puso en una de las paredes de la cabaña del pastor. Entró de nuevo en el corral, agarró el águila y subió con ella por las escaleras hasta llegar al tejado. Desde allí lanzó el águila por los aires diciendo: ¡vuela! El animal se precipitó como una bola de plumas contra el suelo y se quedó unos instantes aturdido. En cuanto recuperó su postura, rápidamente se escondió en el interior del corral. El pastor le dijo entonces: si sigues así, vas a matar a mi gallina. Por alguna razón, y a pesar de todas las evidencias en contra y de todas las críticas de aquel pastor, el naturalista tenía una absoluta certeza en que el espíritu de un águila jamás muere. Y por eso, a pesar de todo, no se dio por vencido. De repente, algo en el horizonte captó su atención.
¿Qué es aquello que se ve al fondo? Es el pico de la montaña donde encontré el águila cuando se desprendió el nido. ¿Por qué? Porque la voy a llevar allí, de donde ella nació. Tal vez pueda así recordar sus orígenes y se dé cuenta de que puede volar. Tú estás loco, eres un insensato incapaz de darte por vencido. ¿Acaso no has visto suficientes evidencias de lo absurdo de tu teoría? ¿De esa estupidez de que el espíritu de un águila nunca muere? El naturalista no se defendió, simplemente actuó. Entró de nuevo en el corral, cogió al águila y empezó a caminar con la vista puesta en el pico de aquella montaña. El pastor, sin entender muy bien por qué y viendo que caía la noche, cogió una linterna y lo siguió. Durante toda la noche estuvieron subiendo por la montaña sin que el naturalista supiera qué hacer para despertar el espíritu dormido del águila. Cuando llegaron al pico de la montaña, donde el águila había nacido, empezó a amanecer. Entonces el naturalista observó algo curioso. El águila apartaba la mirada del sol. Sin saber muy bien por qué, agarró el pescuezo del animal y lo obligó a mirar al sol. En ese momento, el águila hizo unos extraños movimientos. Abrió unas espléndidas alas y se puso a volar. Aquel día, el águila recordó quién era en realidad y recuperó su verdadera identidad, que no era de gallina, sino de águila. Un águila no es mejor que una gallina, y sin embargo, ve 82 veces mejor que una gallina, y por eso puede ver presas a más de 2 kilómetros de distancia. Además, un águila es capaz de ver paisajes que una gallina ni siquiera sería capaz de soñar. Es cierto que la vida de una gallina es cómoda, porque la comida le es dada, mientras que el águila tiene que cazar. Sin embargo, el precio de que se paga tal vez sea demasiado alto, porque no es nada más y nada menos que el ejercicio de la libertad. Interesante, ¿verdad? Espero les haya gustado. Si fue así, ya saben, denle like, compartan mi video y nos vemos por aquí en la próxima lectura, que será también de este libro, que es una historia de un samurái. Hasta pronto. Gracias.